Ok chicos, realizando la configuración que nos indica. Bueno, entonces muchachos, esa configuración sería de la siguiente manera, ¿no? Tenemos la siguiente topología, ya la tenemos montada en el Packet Tracer y nos dan el siguiente direccionamiento que hay que configurarlo en los equipos. Ok, bueno, vamos a empezar con el switch y vamos a arrancar. Ok, ahora, perdón, estoy abriendo esta contraseña. Vamos a mover. Listo, entonces abrimos el primer equipo de switch. Entonces vamos a entrar a configuración global y luego vamos a entrar a configuración modo privilegiado. Ok, entonces vamos a iniciar. Lo primero que hay que hacer es ponerle dirección IP al primer switch 1. Bueno, o cambiar el nombre. Entonces esto se hace con el comando hostname, poner S1. Ok, ya el nombre cambió y vamos a irnos hay que configurar el documento y hay que configurar entonces al switch 1 esta IP. Vamos al switch, entonces VLAN 1, ok, y le vamos a poner el comando IP address. Lo hemos visto en clases, y le ponemos la dirección 2.100.1.253. Vamos a ponerle su máscara, ok, y le damos un shutdown para que la interfaz se levante. Ok, ya la interfaz se levantó. Bueno, ahora nos salimos de acá y vamos a configurarle, vamos a revisar que todo ya esté bien. Un show running. Ok, vemos que la interfaz VLAN 1 tiene el siguiente direccionamiento. Y ahora vamos a configurar lo que es la seguridad. Nos indica que debemos configurarle el modo privilegiado. Ok, vamos a ver. Dice que utilizamos la contraseña. Ok, a ver, acá está. Cisco 2023 para la consola y el modo privilegiado Class Free. Entonces, vamos a poner like console 0, password, vamos a respetar la contraseña para like console 0, dice que Cisco 23. Cisco 23. Ok, le damos login y listo. Salimos. Ok. Ok, ahora la otra contraseña que hay que configurar es la de modo privilegiado. Entonces será enable secret. Ok, enable secret y le ponemos era class. Ok, listo. El comando para encriptar esas contraseñas, service password encryption. Okay, antes de ejecutarlo vamos a revisar que ok, vemos que tenemos el Cisco 2023 y arriba enable secret, bueno, ya está encriptado, pero vamos a encriptar la de la línea de consola 0. Entonces service password encryption, damos enter y revisamos. Ok, vemos que ya la contraseña se encriptó. Y de igual manera, si configuramos la línea BTY, entonces esa también se va a encriptar automáticamente porque ya tenemos configurado el Service Password Encryption, que por aquí está, ¿correcto? ¿Lo ven? Service Password Encryption. Y vamos aquí arriba, ves aquí no está configurado y ahora acá abajo está. Ok, vamos a configurar el banner boot. Ok, banner boot, mensaje de bienvenida del equipo,
caso de que sea violentado, pues ponemos solo personal autorizado. De acuerdo. Y cerramos con el símbolo numeral. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se guarda la configuración? Tenemos dos comandos. Copy, la mayúscula. Luego salimos del modo privilegiado y ponemos copy, copy, ahí. Claro, vamos a ver. ¿Qué pasó? Bueno, esta aquí es copy. Copy. Vamos a hacer una pregunta para averiguar. Es copy. Ok, para ver, aquí está. O está el copy para poner la configuración. Entonces, copy running. Está config. Ok, dice que el destination file, ok, dice que sí, que vamos a, digamos, preguntando que si se va a guardar esta información en ese archivo o ese del destino del archivo, digamos que sí, y listo, ya guardó. Otro comando que puedo utilizar para guardar la configuración es el write. Este me hubiera gustado que lo investigaran, pero bueno, el write va a ser lo mismo. ¿Ves? Incluso vamos a poner write, a ver qué hace. Aquí está, write. Lo que hace es guarda. Bueno, aquí está Razer. Lo que hace es borrar la configuración de la memoria de NVR. Write memory, okay, lo que hace es escribir o guardar la configuración en la memoria. Y write terminal, también, digamos, escribir para la terminal, o sea, no, solo para la línea de comando, ok. Entonces, le damos nada más write y la configuración se guarda, ok. Entonces, ya tenemos configurado este switch. Vamos al otro lado, seleccionando la interfase, enable. Terminal. Ok, primero hostname S2. Ok, vamos a ponerle IP al la interfaz, intervila 1, IP address 2, 100.1.254, máscara, perdón, 5, 0, ok, no shutdown para levantar la interfase, ok, nos salimos, vamos a configurar la seguridad. Entonces, era primero, entonces enable secret, vemos que el enable secret, vamos a ver, dice que el enable secret es class 2023. Entonces, vamos a ver, class 2023, ok, y ahora la línea console, line console 0, password, Cisco 23, un login para cerrar el line console 0. Ahora service, bueno, hay que salirse de la línea, la configuración de line console 0, exit. Ahora sí, service, password encryption, de acuerdo, ok, ya tenemos configurado la IP, tenemos configurado el nombre, tenemos configurado la seguridad y solo faltaría poner el bannermood. Vamos acá, solo personal autorizado, que cerramos con el símbolo numeral y listo. Guardamos la configuración, perdón, y listo. Ok, vamos a ver, ok, tenemos activado el enable secret, el nombre del switch ya lo tenemos,
Ok, la IP está configurada, todo bien. El banner mood, ya está encriptada las contraseñas configuradas. Ok, entonces ya tenemos listo este switch. Vamos a las máquinas, vamos a la parte de esto y vamos a la parte de IP configuration. Ok, dejamos static, ponemos 1.2.1.2, máscara, 5.0 y listo. Vamos a hacerle aquí una prueba. ipconfig. Ese comando también es válido en Windows, es para averiguar qué IP tenemos. Pues vemos que nos despliega la siguiente dirección IP. El comando de verificación de conexión, pin 2.1.253, que es el switch 1. Entonces ahí hacemos un pin para validar que haya conexión. Ok, el primer paquete se perdió y el segundo ya, el tercero y cuarto ya respondieron. Ok, ya tenemos configurada la primera máquina. Vamos a la segunda. Ok, igual metemos a IP configuration, colocamos la IP 1.2.100.1.3 y la máscara sería máscara 255.255.255.0. Ok, cerramos acá y vamos a hacer igual IP config, validar que haya adoptado la IP, de acuerdo, tenemos la IP y vamos a hacerle un ping a switch 2.1.254. Ok, mandamos el primer ping, el primer paquete se va a perder, eso lo vamos a explicar en las clases venideras y vemos que ya nos responde. Vamos a hacerle un ping a la máquina, al otro switch 253. Ok, así nos responde. Ok, y nos responde también. Ya tenemos comunicación hacia el otro lado. Y por último, a la computadora que está al otro extremo. Ok, también nos responde. Entonces, con eso quedaría listo el laboratorio. Esas son las pruebas que hay que hacer, la configuración como tal. Bueno, revisamos nada más lo del banner mood, se despliegue bien las contraseñas, salimos del equipo. Ok, tenemos solo personal autorizado. Ok, el enable secret. Entonces dijimos que era Cisco 2023. Ok, ingresamos, vamos con el enable y sería class 2023 y listo. Eso sería todo.